Tuvimos a Sebastián Mariani, columnista de Montevideo a la Carta, que hoy nos trajo como invitado a Diego Hernández del restaurante Boglio. Bienvenidos los dos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de hornos a leña. Buen momento para hablar de hornos a leña, de pensar en fuego y en comida hecha de esa manera. Es la característica principal, ¿no?, del restaurante Boglio. ¿Y cuál es un poco la forma, de cocción? ¿Qué lo identifica, qué lo caracteriza en relación a otro tipo de cocción, el horno a leña? Sí, está bueno el horno a leña porque tiene, cuando se va a la parte científica, que a mí me gusta mucho de la cocina, en torno a los procesos de cocción, el horno a leña tiene una serie de características que combina varios procesos distintos, varios estilos distintos de cocción en uno solo. Sí. Y que se tiene que trabajar con pericia a los efectos reales de que los alimentos se cocinen bien. Claro. Aterrizo los conceptos. El horno a leña tiene la leña como combustible, pero sí, el protagonista del horno es el mismo material con el cual está construido y la forma. El horno a leña se suele construir con forma, como veíamos ahora en la galería. Como un iglú. Es como un iglú, sí, es como una semiesfera. Y se suele utilizar, contrario a lo que la lógica indicaría, los materiales que se utilizan en el horno a leña son malos conductores del calor. Mirá. ¿Por qué? ¿Porque tiene que aislar? Un poco. En realidad lo que hace el horno a leña es acumular calor, ¿sí? Que es lo que posibilita que un horno a leña se queme leña, probablemente Diego lo baja temprano, ¿no? Claro, que el calor esté adentro y no en el material. Levantarle calor, el material va a tomar el calor, pero muy lentamente, porque es un mal conductor, ¿sí? Claro. El ejemplo típico son las ollas. Yo tengo una olla de aluminio, la caliento, me quemo la mano. Tengo una olla de acero o de hierro y demora mucho más en calentar, pero también mantiene mucho más el calor, ¿sí? Claro. Entonces en el horno a leña, además de quemar leña para levantar la temperatura, tenemos un horno que está construido de un material que demora mucho tiempo en calentarse, pero que después demora mucho tiempo en enfriarse, por las mismas características, y se suele cocinar también con implementos de hierro que tienen las mismas características. El hierro es muy bueno acumulando calor, demora mucho tiempo en acumularlo, sí, pero después también demora mucho tiempo en perderlo. Entonces, en la cocción del horno a leña entra eso, cocinar en cocciones muy prolongadas, ¿sí? Las cocciones prolongadas son ideales para, por ejemplo, cuando vamos a asar, es típico asar no sé, en España le dicen el cochinillo, ¿cómo sí, sería acá? El cerdo. Sí, pero el cerdo bebé. Bueno, no importa. Asar entero o asar medio cordero, como son piezas grandes que va a demorar mucho tiempo en penetrar el calor y necesitan realmente una cocción lenta, los hornos de estas características son ideales. Se le puede sumar la leña prendida a fuego a la cocción, que es lo que se utiliza generalmente para la pizza. Porque la pizza necesita no solo ese calor acumulado, sino que también ese calor directo que está radiando el fuego, ¿sí? ¿Y qué tipo de leña se usa para que eso funcione bien? ¿Tiene que haber mucha brasa o mucha llama? ¿Cómo es? Sí, no funciona. No sé qué leña. Nosotros usamos eucalipto. O sea, que más bien llama. Sí, porque también te permite gratinar. En el caso de las pizzas, te aumenta la velocidad, ¿no?, de cocción. Tenés una buena llama, entra la pizza, está el piso bien caliente, el calor que irradian la bovedilla y la llama te permite que en un minuto y medio sacas una pizza dorada. ¿Y para qué otros tipos de comidas es bueno ese sistema de cocción? Y carnes es bueno, ahí no necesitas tanta llama, ahí es el horno un poco menos de llama, o sea, un fueguito, pero carnes es ideal. Para todo tipo el mundo, de masas. el tipo del mundo del pan, claro. Seguro. Que se trabaja de nuevo de otra manera. Por eso entender también cómo se maneja el horno y las ductilidades que permite, ¿no? En un horno de pan de panadería se hace fuego, se calienta el horno, se apaga el fuego y se introduce el pan con el horno apagado, digo, desde el punto de vista de la llama, ¿no? No es que esté el fuego vivo, sino que está el horno echando calor continuo del calor que tiene acumulado. Claro, como más lenta la cocción. Sí. ¿Y en el caso de comidas de olla, se puede hacer una cazuela, por ejemplo, en un horno de pan? Sí, puedes hacer, en realidad el horno es muy versátil, puedes hacer todo lo que te imagines.
Sí, O sea, más que nada lo que se usa es el proceso que se llama braseado, ¿no? El braseado, y se suele usar de nuevo ollas de hierro, se marca una pieza grande de carne, por ejemplo, es una picaña entera, se marca y después se tapa y se pone con vegetales, vino, etc. Está muy bueno cocinarlo en el horno, esa olla tapada de hierro, porque el horno, de nuevo, por las características que tiene, va a estar cocinando despacio y va a estar ayudando a que la carne se tiernice, ¿no? Generalmente, si fuéramos a un diagrama esquemático de temperatura, el horno arranca con mucha temperatura al momento de cocinar una carne y después se va enfriando lentamente. Esto favorece a que la carne dore por fuera en el principio, porque la parte de afuera se va a secar y va a ser atacada de manera virulenta por la temperatura, y después por conducción se va a ir calentando el centro, o sea, el calor va a ir penetrando a la pieza, pero siempre con una temperatura menos agresiva, cosa de que la carne se cocine, pero en la temperatura que realmente demanda, ¿no? Que el colágeno, que es lo que hace dura la carne, se pueda gelificar, que es uno de los procesos típicos de cocción de carne, y que la pieza después se presente mucho más tierna al momento de comerla y jugosa a la vez, ¿no? Porque eso es lo bueno que tiene el cocinar a baja temperatura. La pieza queda tierna y jugosa. ¿Y los tiempos de cocción varían mucho de otros tipos Sí, de sí, sistemas? sí. Por ejemplo, si hiciéramos uno de los puntos que marqué, porque me parecía interesante ver el horno de barro o el horno de barro, de leña o de ladrillo contra la parrilla. Bueno, la parrilla, que tiene brasa viva y que está cocinando a una temperatura mucho más elevada, Sí. no solo tiene las características que tiene la parrilla, que la parrilla pierde un montón de calor, el 90% del calor de la parrilla se va por la chimenea, Claro. pero que tiene un calor de radiación sumamente alto. Las brasas cuando uno cocina las brasas están muy, muy, muy calientes, ¿no? O sea, estamos hablando de que las brasas levantan 1500 grados. Ese calor que se desprende de una parrilla es 40 veces mayor al calor que uno puede tener, o sea, la misma pieza de carne va a tener en el horno. Entonces, el Como que proceso, se chamusca más también, ¿no? hay que ser más por eso la parrilla demanda más cuidado, Más ¿no? cuidado. En el horno de barro, si uno va a cocinar una pieza grande de carne, no digo que se puede olvidar, pero se puede dejar y no va a pasar a mayores. En cambio, no sé, hacemos un asado de tira en la parrilla, te lo olvidas, se chamusca, ¿no? Porque la cantidad de calor es muy alta. Entonces la parrilla sería ideal para procesos de cocción rápidos, pero cuando tenemos que cocinar una pieza que demanda más tiempo, por ejemplo en el caso del cochinillo, o sea, el cerdo bebé, es bueno tirarlo al horno de barro, porque va a demorar mucho tiempo en hacerse, y entonces ese calor de la parrilla es muy agresivo y el del horno es mucho más amable, ¿no? Y por las propias características del horno va a estar generando ese gradiente de temperatura descendiente que ayuda a la cocción de la carne, ¿sí? En el caso de la parrilla se garantiza que se pierde mucha grasa, ¿no? En este caso, ¿cómo es que se pone la carne para poder facilitar el proceso de pérdida de grasa, sobre todo en carnes más gordas, digamos? Sí, lo que se puede hacer siempre es a la misma bandeja en donde se está poniendo la pieza, ponerle un parrillín, facilitando que esa grasa que va a empezar a exudar drene y quede en el parrillín y no quede en la pieza, ¿sí? Porque Es si no se típico. usa directamente en una asadera. Generalmente se cocina... No sé en el caso de ustedes cómo hacen una asadera. Sí. Bueno, pollos o pescados o carnes van en una asadera. Y si es más gorda la carne, le quitan la grasa o... Y se puede retirar, pero está bueno, hay veces que se retira la grasa, pero en el momento de la cocción se la dejamos arriba de la pieza de carne por el sabor. Penetra en la carne, el sabor, o sea... Sí, se hace mucho, por ejemplo, el famoso roast beef inglés, se suele hacer con lo que sería el entrecot, se le saca la grasa, se lo pela, digamos, y se lo pone en una malla asado con la grasa encima. En el proceso de cocción, la grasa va a estar drenando, va a estar bañando, digamos, la pieza, claro, pero después se puede sacar, o sea, después de cocido se saca la grasa y se corta la carne, que queda bastante más magra, ¿no? Digo, capaz que desde el punto de vista nutricional no es lo mejor, sería mejor cocinarla sin esa grasa. No hay que olvidarse que la grasa da untuosidad a la comida y en muchos procesos, no digo que sea necesario, pero es deseable, ¿no? Claro. Desde el punto de vista gastronómico. Este es uno de esos, ¿no? Que se trata de estar bañando en su propia grasa a la pieza, le da otro gusto, le da otro color, ayuda a que la pieza se seque menos porque está generando una película de aceite que es
hidrófoba, entonces está repeliendo la natural deshidratación que va a tener la pieza, que en todos estos procesos lo que generamos es un desecamiento, ¿no? O sea, se cocina por deshidratación, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esto va a mantener más agua dentro de la pieza de la que se mantendría si la carne estuviese pelada y sin grasa, ¿no? Digo, en carnes magras igual se pinta con aceite, ¿no? Sí, sí, sí. Y el hecho de estar poniéndole algunos ingredientes, yo qué sé, hierbas o condimentos en el medio de la cocción, ¿eso afecta en algo? O sea, el abrir y cerrar las puertas del horno o no importa mucho, no sé. Y hay pérdida de calor, ¿no? Hay que tratar de dejarlo, ¿verdad? Sí, no cuanto estar... más quieto mejor, o si no ir levantando la temperatura. Si estás manipulando mucho el horno, que tenga un fuego, o sea, que la temperatura no desaparezca. Es como eso, ¿no? Claro, ¿también lo usan para hacer postres? Nosotros hacemos una torta Rogel, la hacemos en el horno a leña. ¿Ah, sí? Sí. La sacan rapidito, todas las capas. Seguro, sí. Después se arma afuera, ¿no? Y después va a la heladera, pero lo que es la masa cocinamos todo en el horno. O sea, hacen todo en el horno. Hacemos todo en el horno, sí. Qué bárbaro. Claro, porque tiene una gran versatilidad, ¿no? O sea, haces pescados, panes, carnes, lasañas, chivitos. Bueno, una comida típica nuestra en un horno. Bueno, hacemos chivitos en el horno. Y quedan muy Los buenos. churrascos hacen. Hacemos todo. ¿Cómo lo hacen? El pan también. Hacemos el churrasco, después se pone todo y entra. Claro, los gratinados son fascinantes ahí. Seguro, claro, las texturas que te permite el horno a leña, o sea, me parece que no se compara con otros tipos de cocción. Eso es muy bueno. ¿Ya habías tenido horno a leña antes del restaurante? Tuve una experiencia en Punta del Diablo, en otro restaurante que también era horno a leña, y bueno, de ahí fue como queremos trabajar con esto. Ese fue como el camino a seguir, ¿no? El horno. Perfecto. Está un poco en boga, ¿no? El tema Sí. de los hornos de barro y, digo, tiene toda una mística en torno al fuego per se y después al sistema, ¿no? Claro, volver al fuego, ¿no? Porque hoy Sí. día que toda la calefacción cada vez se prescinde más de ese tipo de Sí. combustible, digamos, es una forma como de volver a raíces. Sí, y antiguas. que tiene la ventaja el horno de barro, de nuevo, de ser económico desde el punto de vista también de la leña, porque la parrilla o el cocinar al campo abierto, uno Claro, quema se pierde un un montón montón. de leña, está perdiendo un montón de calor, e incluso, bueno, el efecto ahumado que genera un horno cerrado no lo genera la parrilla, ¿no? Claro, O sea, es bien distinto. perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos.